doctor en filosofía, recibido en la Universidad de Harvard. Escritor y escolástico especialista en sánscrito e indología. Académico de las universidades de Harvard y de Berkeley, en los Estados Unidos de América. ¿Y por qué habla también el español? Gracias a Dios. No, pero digo, ¿pero que en su casa alguien hablaba español? No, por muchos años yo viajaba en Latinoamérica. Ajá. ¿Y por qué países? Casi todos. México, Venezuela, Colombia, Argentina, ¿Y Chile. aprendió viajando? Y estudiando también. Y estudiando. Ajá. Uno siempre trata de explicar qué es el sánscrito, ¿no? ¿Qué es? Primero que es un miembro de la familia de lenguas indoeuropeas, así que relacionada con español, inglés, griego, latín, etc. Y es la lengua sagrada de dos religiones importantes en el mundo, hinduismo y el budismo. Algunos creían que en definitiva el sánscrito iba a ser el idioma universal, ¿no? Que no iba a ser el perteneciente a ninguna nación en particular, ni a ninguna cultura que estuviese ligada con el poder terrenal. Y siempre se pensó en el sánscrito, ¿no? Y de golpe fue decayendo, al parecer, hasta no hace más de 10 años. Y desde hace 10 años, a lo mejor, porque estas religiones han tenido un fenomenal avance en Occidente. ¿Me equivoco? ¿Cuál? Que estas dos religiones, el hinduismo y el budismo, han tenido un avance fenomenal en la cultura occidental, que antes era un tanto reacia, ¿no? Y el sánscrito volvió a tomar, primero en niveles académicos y ahora a lo mejor en niveles religiosos, un mayor ímpetu. ¿Es así o es una visión equivocada esta? Hay mucho interés, pero es algo entre personas, como usted dijo, que se interesan por las culturas de la Asia. Y también el sánscrito es muy importante entre personas que estudian la lingüística histórica, porque es importante en el desarrollo histórico de las lenguas occidentales. ¿Y esto de que iba a ser el idioma universal y se frustró? Siempre la relación intelectual o cultural entre la India y Europa siempre era, digamos, a veces amor, a veces una pasión, a veces un tipo de miedo. Como toda pasión, ¿no? Sí, sí, sí. De amor y de otras cosas. Sí, sí. ¿Y qué? ¿Y se quebró esto? Sánscrito es... hubo en el siglo XIX un tipo de pasión, el concepto de que sánscrito fuese una lengua original o pristina, una lengua importante. Después hubo un tipo de reacción occidental, una tendencia de reafirmar la importancia del occidente contra Asia. Entonces ese tipo de cosas, porque en el mundo podemos ver que pocos lugares o regiones históricamente hablando realmente desarrollaron grandes civilizaciones en el sentido completo de filosofía y cultura y todo lo demás. Entonces Occidente ciertamente, la cultura occidental, y también la India y China, por supuesto. Entonces hay un tipo de rivalidad histórica cultural. Que continúa. Sí, sí. ¿Qué está leyendo? Esto se llama el Srimad Bhagavatam. Es una obra muy importante. Eso es un volumen que yo traduje con algunos compañeros y escrito en sánscrito. Escrito en sánscrito. Difícil el sánscrito. Para usted no, que lo sabe. Sí, sí. Pero para aprender. Se dice que es muy difícil. Sí. Por ejemplo, a ver cómo suena. Diga algo usted en sánscrito. Al primer verso del Bhagavad Gita. Sí. Dharma kshetre kurukshetre samaveta yuyutsava mamaka pandavas chaiva kimakurvata sanjaya. Bien, ¿qué quiere decir eso? Dharma kshetre, en el campo de la religión, Kurukshetre, que se llama Kurukshetra, samaveta yuyutsava, guerreros se reunieron deseosos de pelear. Mamaka, Pandavas, Chaiva, Kimakur, y eran los Pandavas, un grupo, los héroes, los buenos, y Mamaka, quien habla, es un rey, Dhritarashtra, hablando de sus hijos, que eran los malos,
que se opusieron a la justicia. Entonces el rey, que era ciego, pregunta, ¿quién curva esta sangre? ¿Qué hicieron ellos? ¿Y quiénes son sus estudiantes, por ejemplo, en Berkeley? Yo enseño en el programa de estudios postgraduados de las religiones. Entonces, estudiantes, muchos que son que son cristianos, católicos, otros que directamente se concentran en los estudios hindúes. Y normalmente son estudiantes que ya se formaron el primer título. Ahora, esta universidad, ¿cuánto hace que tiene esta disciplina? ¿Cuántos? ¿Cuánto tiempo hace? ¿Cuántos años hace? Bueno, la Universidad de California en Berkeley Sí. tiene un programa bastante histórico, ya no sé, tal vez por, quién sabe, este siglo. En este siglo. Sí. Porque tuvo una historia Berkeley, ¿no? Sí, También, sí, sí. desde ese campus que fue quizá un lugar de las protestas universitarias más fuertes de la década del 60. Sí, Harvard, el programa de Harvard es bastante más viejo. Sí. Y después en el programa específico que se llama Graduate Theological Union, nosotros realmente estamos introduciendo los estudios hindú y de sánscrito. ¿Y de cuántos años esto? En los últimos años siempre se enseñaba algo, pero como un programa más desarrollado es más reciente. Digamos la historia de Berkeley, ¿no? Berkeley fue una universidad contestataria que hasta llegó a tener representantes. Bueno, fue Marcuse allí, profesor. Yo estuve de estudiante, estuve en el medio de todo eso. Estuvo en los años 60, en la calle. En las calles. Y bueno, escenas, aquella dramática escena de aquel estudiante muerto en el campus de Berkeley, ¿no? Por las tropas federales cuando los estudiantes se habían ocupado. En Berkeley no sé, yo sé que en Kent State. En Kent State también. Hubo ese... ¿Y cómo era este estudiante? ¿En qué participaba allí? ¿Yo o los estudiantes? Usted, cuando en aquellos años. Yo era estudiante y apoyaba todo lo que fuera, todo lo que así contra la guerra en Vietnam Bueno, Berkeley también estuvo Angela Davis, ¿no? Sí, que terminó con los Panteras Negras. Sí, sí. Fue Todo eso ahí. estuvo, sí, sí. Bueno, ¿y qué pasó con aquel muchacho que de golpe dijo, ¿en qué estoy yo? Yo creo que por un sentido, por un lado, nosotros que éramos, digamos, hijos o la primera generación después de la Segunda Guerra Mundial y nacimos en una condición de mucha prosperidad y derechos y todo iba muy bien. De repente, con la guerra en Vietnam nos querían tirar en la selva y peleando así en ese tipo de guerra, entonces hubo un tipo de ¿cómo se dice? Choque, ¿verdad? Y esa revolución. Pero también una revolución, digamos, también superficial. Porque cuando se acabó, como se dice en español, la inscripción militar, así, the draft, cuando se acabó, también se acabó toda la protesta, entonces había una porción de... ¿La protesta servía solamente para oponerse al conflicto bélico de Vietnam? Eso, pero también para salvarse a sí mismo, porque los estudiantes no querían pelear, entonces cuando... después se acabó la guerra también. Pero para mí todo eso era bueno, pero también un poco superficial, que no, digamos, no había un interés profundo en el bienestar, por ejemplo, de los pueblos allá, o ni en los pueblos, digamos, americanos, porque después la mayoría de los estudiantes más o menos dejaron sus trabajos, digamos, para el bienestar del mundo y se dedicaron a cosas más egoístas. A hacer dinero, por ejemplo. Sí, claro. Entonces no había creo que una dedicación completa, profunda del ¿Y este ser. paso suyo, cuando dijo, bueno, yo en mi vida, ¿qué estudiaba antes? Sociología, historia. Era sociología, historia, filosofía. Sí. Pero un día hay un quiebre ahí también. ¿Cómo? Un día hay un quiebre, hay un hito, cambia. Dice, claro. esto está bien, pero no me alcanza. Sí, sí. ¿Y qué le pasó ahí?
Me di cuenta que hay un dicho americano, tal vez en español también, que no se debe poner el carruaje antes del caballo. Sí. Entonces me pareció que faltaba algo. Ese algo era una, ¿cómo decir? Faltaba preguntarse a sí mismo seriamente quién soy yo, de dónde vengo, a dónde voy, como Platón dice en un diálogo, que primero tenemos que averiguar quiénes somos y después podemos entender nuestro deber. Entonces me pareció que con toda política y sociología y disfrute material no había una, ¿cómo se dice en español?, indagación seria sobre quién somos en el sentido más profundo. ¿Y no lo encontró en ninguna región, en ninguna religión occidental? Tal vez por la manera de presentarse. Yo indagaba porque yo no tenía, digamos, aversión a las religiones occidentales. Para mí eran también buenas. Y más o menos me gustaba todo que fuera de Dios. Yo escuchaba a los predicadores cristianos y de otras religiones y me gustó. No es que no me gustó. Pero quería algo científico, algo detallado y... Y ahí cambia su vida. Sí. ¿Había estudiado sánscrito hasta ese momento o no? No. No, no tenía la menor idea. Sí tenía idea, pero no estudiaba. Sí, sí. Bueno, y después se especializó. ¿Y Sí, dedicó cuánto tiempo al estudio de sánscrito? Ahora, ¿por cuánto tiempo he Sí. estudiado? Ahora por casi 30 años. ¿Le molesta que le haga algunas preguntas? No, por favor. Usted puede decir que no, ¿eh? No, no, Tiene por su favor. derecho. Hernández me dice, ¿qué significado tienen estas dos líneas que usted posee en su frente? Sí, eso indica que el cuerpo es un templo de Dios, porque se entiende que Dios vive en el corazón de cada ser viviente. Entonces queremos indicar que el cuerpo es un templo de Dios y debe dedicarse al servicio de Dios. ¿Y la hace con qué? Con qué material? barro Ah, de la barro. India, es un barro sagrado de la India. Ajá. ¿Y que tiene distintos colores? No tanto. No tantos. Es limitado. Es limitado. Sí, sí, y tanto los varones como las mujeres usan el mismo. Sí, sí, por no hay supuesto. diferencia. No, no. Pero sí diferencia en el trazado o todo es igual. ¿Cómo? En el trazado, todos No, es igual. Es igual. Ajá. Daniel de Bahía Blanca le pregunta, ¿cuál es su opinión sobre Gandhi? Gandhi se puede decir que era un santo entre los políticos, Ajá. pero... Que no es mucho, ¿eh? ¿Ah? Que no es mucho. Sí. ¿O es mucho? Gandhi, sí, él decía que su libro más importante era Bhagavad Gita, pero en ese libro la primera lección es que nosotros no somos el cuerpo físico, sino que todos somos almas eternas. Entonces, si todos somos almas eternas, ¿por qué preocuparse tanto con echar a las personas con cuerpos ingleses para instalar lo que llegó a ser un gobierno muy corrupto con cuerpos de la India? Entonces era mejor dedicarse a la liberación del alma y no solamente de arreglos políticos. Marta dice si puede recomendarle algún libro. Sí, el Bhagavad Gita, que es bien conocido, creo que usted debe conocerlo. Sí. Y sí, el Bhagavad Gita es como el... Pero nunca lo pude leer en su idioma original, también tengo que ser claro. Sí, hay muchas traducciones, pero sí es el libro, digamos, más fundamental. Y recién recitó usted un poema, dice que hay muchos poemas en sánscrito. Muchos, sí. Muchos. Una gran tradición milenar. Ajá. Mariela de Belgrano pregunta, ¿cuál es el Dios que usted adora? El mismo Dios, según nosotros, hay un Dios para todos nosotros y debido a las diferentes capacidades de diferentes pueblos en diferentes condiciones históricas, hay diferentes conceptos y comprensiones de ese Dios único. Pero nosotros decimos Krishna porque la palabra Krishna en sánscrito indica lo que es el sumo atractivo. Krishna, que Dios posee belleza infinita, poder infinito, que puede atraer a todos. Juan Manuel de Urlinga dice, ¿qué piensa de los sacerdotes? ¿Qué piensan? De los sacerdotes, se Yo. refiere a los sacerdotes católicos. Bueno, muchos los admiro. Tengo muchos amigos entre los
sacerdotes católicos y como creo que como en toda religión y también entre nosotros hay los más avanzados y los menos avanzados. ¿Y en la Argentina hay seguidores? Sí, sí, bastante. ¿Muchos? Sí. Usted ha escuchado que muchas veces se los acusa de lavado de cerebro. ¿Escuchó esto? Sí. Ese asunto fue levantado en los Estados Unidos en un proceso legal y la comunidad académica de ciencia social oficialmente, públicamente rechazó ese término diciendo que que es un término sin ninguna base científica y no se puede aplicar, entonces el tribunal rechazó el caso. Entonces, por lo menos entre los científicos allá fue rechazado completamente. ¿Hubo un momento de mayor auge de los seguidores de Krishna? Yo creo que cuando entró, digamos, en el palco, por primera vez en los años 60 había Sí. mucho interés. Lo que está pasando ahora yo diría que es un proceso de nosotros madurarnos y desarrollar así una base más madura, más adulta de comunidades y congregaciones. Antes estaban muchos en la calle, Sí, sí. ¿no? Sí, Que cantaban y que uno primero se trataba de descifrar qué era lo que decían. sí, sí. ¿Y por qué se ríe? Porque éramos jóvenes, como uno se ríe cuando recuerda su juventud. ¿Por qué? Porque usted era de los que iban cantando por la calle. Sí, claro, claro. Entonces, sí, éramos muy jóvenes y creo que muy sinceros, pero también inmaduros. Pero con mucha sinceridad y ahora que somos más viejos y el movimiento es cada vez más una sociedad madura. ¿Y es un movimiento de cuántas personas, por ejemplo? ¿Se puede establecer la cantidad? Es difícil porque crece mucho. En la India, por ejemplo, A ver, ahí. si en la India técnicamente se puede decir que nos llamamos Vaishnavas, personas que adoran a Vishnu o Krishna, como los que siguen a Cristo son cristianos. Y según los eruditos, los Vaishnavas son la mayoría de los hindús. O sea, entonces en la India hay centenares de millones de personas que adoran a Krishna. Nosotros tenemos un movimiento específico que generalmente se acepta en la India como algo muy auténtico. Yo personalmente tengo mucha experiencia. ¿No hay rechazo? No. Siempre hay uno u otro, pero... ¿Algún cuestionamiento sí? Sí, pero por lo general yo diría que la gran mayoría de los hindúes aceptan eso como algo muy auténtico. Yo personalmente he tenido mucha experiencia en la India, en varias regiones. Y sí se acepta como algo muy auténtico. Mismo en los Estados Unidos, donde ahora hay más o menos 1 millón de hindúes, y vienen siempre a nuestros templos y siempre apoyan. Entonces, en la India es casi difícil contar, porque por los números, en Occidente, yo diría que hay cientos de millares de personas que se asocian con nosotros regularmente, participan, y hay millones que de alguna manera u otra practiquen algún aspecto de lo que estamos presentando, canten Hare Krishna en casa o algo. Es difícil a veces poder entender desde nuestro escaso conocimiento o nulo, cómo una sociedad con tanta influencia religiosa puede festejar un ensayo atómico. Un ensayo atómico. Sí, el pueblo de la India, ¿verdad? Sí, por ejemplo. No solo el de la India, Sí, para sí, ser sí. justos también, pero también él. Sí. Sí, es algo un poco complicado. Personalmente no tomé una posición en relación porque no estoy muy involucrado en la política de la India. Pero sí es problemático. Tener China, por ejemplo, como vecino. Ajá, eso es un problema. Sí, yo creo que uno puede hasta ponerse nervioso. Ajá. Y a veces se pone demasiado nervioso y tenemos un problema todos, no solo los vecinos. Sí. Porque esa tecnología no es para quedarse tranquilos en alguna latitud. Uno nunca sabe lo que le puede pasar. Sí. En este curso, ¿cuánto tiempo los estudiantes están? Nuestro curso. Es en el curso de ustedes. En Berkeley, por ejemplo, o en Harvard. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Se estudian? Sí. ¿O desde cuándo? No, ¿por cuánto tiempo estudian? Bueno, hay programas normales de ¿cómo se dice aquí? Maestría, no sé cómo se dice, Master of Arts. De maestrías. Sí, maestrías.
que normalmente en los Estados Unidos son cursos de 2 años hasta 3 años, después el curso de doctorado, que normalmente sería más 4 o 5 años. ¿Este curso hubiese sido posible dar en aquellos años 60, fines de los 60? En Berkeley sí, hay ciertas universidades, Berkeley, Pennsylvania, Harvard, Chicago, que tienen programas históricos en estudios hindú. Digo, pero una cosa es el desarrollo que han tenido ahora y cómo debe haber sido en aquellos momentos, ¿no? Sí, en aquellos momentos hubo de repente mucho interés en la India. Entonces se ofrecían diferentes cursos y como Harvard, por ejemplo, tiene un programa bien histórico que se remonta, creo que al siglo XIX. ¿Y en la Argentina cuántos seguidores tienen? Tendríamos Más que o menos. preguntar. Después podemos preguntar. ¿Cuántos más o menos? 5.000. 5.000 en la Argentina. ¿Y siempre les gustan las ropas color salmón a ustedes? ¿Por qué? Porque esta ropa indica una persona que ha aceptado votos de celibato. ¿Esto significa? Sí, el color, y es como una... ¿Qué otros votos tienen? ¿Votos de celibato? Sí, y hasta en Asia hasta los budistas también usan ese color, entonces es una cosa general. ¿Qué otros votos hacen? ¿Qué otros votos hay? Todos los miembros que son serios o practicantes, digamos, que hay personas serias que no llegan a practicar, pero los votos básicos son, primero, 4 prohibiciones. ¿Qué son? De no usar drogas, ni cigarros, o ningún tipo de droga. Ninguna adicción. Sí, ni al tabaquismo, ni al alcoholismo, ni a las drogas livianas o fuertes. Sí, ni café. Ni café. Sí. Y también no comer carne o pescados o huevos. También el sexo se restringe como el Papa dice, a la reproducción dentro de matrimonio. Y juegos de azar también son prohibidos. Sí. Pero el celibato para algunos, porque otros se pueden casar. Sí, claro. No es para todos. La mayoría se casa. La mayoría se casa. Le agradezco mucho su gentileza. Gracias a usted.